noches. Buenas noches. Damos por iniciada la reunión clínica de este día martes en la Sociedad Obstetricia. Estamos en la clínica alemana. Y el tema que nos convoca hoy día es Ley de Derechos y Deberes del Paciente en el contexto gineco-obstétrico. Una mirada médica y una legal. Tenemos como expositores hoy día al doctor Cristian Belmar, yo, que es ginecólogo obstetra, especialista en materno-fetal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a la abogada que trabaja en la Sociedad Obstetricia asesorándonos, a Isabel Margarita Cepeda. Va a hacer una breve introducción sobre el tema el doctor Omar Nasal, secretario de la Sociedad Obstetricia y Ginecología. Omar. Gracias, Mauro. Bueno, el sentido de esto es que nos parece relevante como sociedad tocar un tema que es prevalente y que está en el día a día de nuestra acción, de nuestros trabajos, es parte importante de nuestra labor y tenemos que saber conocer bien este tema para poder manejarnos con facilidad ante este tipo de situaciones. Le hemos llamado Ley de Derechos y Deberes del Paciente en el contexto gineco-obstétrico, una mirada médica y otra legal. Vamos a hacer una introducción muy breve y después va a haber una exposición y va a haber algunos casos clínicos para que podamos tocar algunos temas bien puntuales. Se refiere a la Ley 20.584, que ya está vigente desde el 1 de octubre del año 2012, y que tiene como énfasis fortalecer el eje principal de la salud pública, y el eje principal de la salud pública está puesto en el usuario. Es por eso que esta es una ley que de alguna manera parece un poco desbalanceada, porque tiene muchos derechos y pocos deberes, pero es porque está fundamentalmente fijada en el punto de vista del usuario. Es una ley que se aplica tanto al sector público como al sector privado, indudablemente a todos los profesionales y trabajadores de la salud. Se basa principalmente en los principios de la dignidad y de la autonomía, pretendiendo que el paciente tome decisiones libres e informadas y que reciba un marco de atención de calidad y seguro. Esos serían como los principios por los cuales se rige y que fundamentan este principio. Y ya que vamos a hablar de derechos y deberes, quizá una pequeña definición de qué es lo que es un derecho y un deber. Y el derecho es aquello que se ha reconocido o concedido a un sujeto. Y el deber son las tareas que ese sujeto está comprometido a cumplir para poder exigir ese derecho que tiene. Entonces, en base a esto, se juega en todo lo que es el marco legal. Dentro de los derechos, que son muchos, yo puse algunos allí, están el de la atención oportuna, la no discriminación, el trato respetuoso, la seguridad y calidad de la atención, la información oportuna, veraz y comprensible, información y derechos sobre cómo reclamar, sobre los acompañantes y otros muchos que se verán en el curso de la reunión de hoy. Y los deberes, un poco esto que decía que está un poco más tirada hacia los derechos que a los deberes, son respetar los reglamentos internos de las instituciones, cuidar las instalaciones donde se registran estas actividades, que entreguen información veraz y que tengan un trato respetuoso al equipo de salud. Vale decir, no es mucho lo que le estamos pidiendo a los pacientes y sí mucho lo que obtienen con esta nueva ley. Y básicamente uno podría resumir que lo que pretende es modificar este antiguo modelo biomédico paternalista en el cual el médico designaba, tomaba decisiones y los pacientes eran pacientes que recogían esta información y la acataban, hacia un modelo mucho más participativo e informativo, en el cual indudablemente se generan una serie de situaciones que son más complejas, que son las que vamos a desarrollar en el curso de esta presentación. Isabel Margarita. Vamos a dejar a Isabel Margarita Cepeda, ella es la abogada de Sochoc, para que ponga la parte legal de esta presentación. Siguiendo con lo que decía el doctor Nasal, desde el punto de vista legal, esta ley regula los derechos y deberes de los pacientes en el ámbito de la atención a su salud. Yo voy a comentar respecto al desarrollo del tema en aras al tiempo, voy a acotarme más bien al análisis de cada uno de los derechos más relevantes. Como comentaba el doctor Nasal, bueno, esta ley corresponde a aquellas que se denominan como leyes de la reforma de la salud. Su base la tiene en la consagración constitucional del derecho a la protección a la salud y también recoge muchos instrumentos de derecho internacional a los cuales se encuentra adscrito nuestro país. Esta iniciativa legislativa comenzó desde el año 2001 y se concretó el año 2012, entrando a regir desde octubre del mismo año. Los principios más relevantes que inspiran esta ley y que se fundamentan en estos derechos son la dignidad, la autonomía de las personas, la decisión informada que tiene relación con el consentimiento informado, la confidencialidad, participación ciudadana y la tutela ética, que son los que se plasman en estos derechos que les voy a analizar a continuación.
Como señalaba también el doctor Nasal, el objeto de esta ley entonces es regular los derechos y deberes de las personas en el marco de la atención de la salud. Se aplica a cualquier tipo de prestador que tenga ya la figura de persona natural, jurídica, pública o privada, que otorgan estas acciones de salud. Los prestadores institucionales se entiende que son los que se encuentran organizados y dirigidos en establecimientos asistenciales, y los individuales, independientes o dependientes de los institucionales. Los profesionales y trabajadores, vale decir, todas aquellas personas que están vinculadas a la atención de la salud, también les son exigibles estas disposiciones. Los usuarios, por su parte, son los requirentes, el paciente, los representantes, familiares y visitas, que acceden a estas acciones de salud y que tienen el derecho a exigir a estos prestadores que todas estas acciones sean otorgadas de una manera oportuna y sin discriminación arbitraria. Bueno, estos son los derechos que vamos a ver el día de hoy, cada uno los más importantes de manera más detallada. Y como les señaló también el doctor Nasal, estos serían los deberes. El primer derecho es el derecho a la seguridad de la atención de la salud. Tenemos que todas las personas tienen el derecho a exigir a estos prestadores que estos cumplan todas las normativas vigentes y protocolos que se refieren a las materias de seguridad del paciente y calidad de la atención de salud. Estas materias, básicamente, que deben estar reguladas en estos protocolos, dicen relación a determinadas materias, que serían las enfermedades intrahospitalarias, los errores en la atención de salud, los eventos adversos evitables según prácticas comúnmente aceptadas y la identificación y accesibilidad de pacientes. Estas materias se encuentran plasmadas en protocolos que tienen que ser autorizadas por resoluciones del Ministerio de Salud. Como ejemplo de ella es la resolución exenta 1031, que establece protocolo en las materias recién indicadas. El segundo derecho, el derecho a un trato digno. En este sentido, tenemos que todas las personas tienen derecho a que se les trate en el contexto de la atención de la salud con un trato digno y respetuoso en todo momento y circunstancia, lo que conlleva que las personas tienen que ser tratadas por su nombre, de acuerdo a normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptadas. El lenguaje que se tiene que utilizar tiene que ser comprensible por los pacientes, por los usuarios en general, y en este sentido las personas, por ejemplo, que tienen problemas con el idioma, tienen que contar con apoyo de un tercero que, en definitiva, logre comprender a cabalidad lo que se le está informando. El derecho a un trato digno también se relaciona con el respeto a la vida privada y honra a la persona. Puntualmente, respecto al tema de la fotografía, imágenes, grabaciones, existe una reglamentación expresa a través de un reglamento del MinSal que señala que toda aquella fotografía o imágenes, por ejemplo, que se le saque al paciente a partes de su cuerpo para fines ya sean de interpretar exámenes o emitir informe a los exámenes, tiene que contar con el consentimiento, o sea, tiene que constar en la ficha clínica, tienen que quedar registradas esas imágenes. Ahora, si se trata de imágenes con fines publicitarios o fines periodísticos, se tiene que contar expresamente con el consentimiento del paciente y las personas que realizan dichas imágenes tienen que respetar la reglamentación interna del prestador. Ahora, si por ejemplo se utilizan imágenes con finalidad de investigación o docencia, también se requiere el consentimiento expreso del paciente y son a costo del interesado. Respecto a la atención por alumnos, por ejemplo, también todos aquellos alumnos que presten de establecimientos que se encuentren con convenios con el prestador institucional tienen que ejercer esa atención bajo la supervisión de un médico del mismo prestador institucional, que en el fondo es el que supervisa. Derecho a tener compañía y asistencia espiritual. Bueno, este derecho está dentro del contexto de cuando las personas por una atención ambulatoria o hospitalizada tienen derecho a que tenga la compañía de sus seres más cercanos, respetando la reglamentación interna del lugar. Este derecho eventualmente se podría haber limitado en los casos que aquí señalo, que más bien apuntan a un beneficio clínico. Por ejemplo, la visita ponga en riesgo el tratamiento o para la seguridad de las demás personas internadas. Asimismo, también se puede contar con asistencia espiritual y que el prestador facilite que se cuente con ello. Por último, el territorio con alta concentración indígena, que se considera que corresponde al 5% más o menos de la población, se tiene que aplicar un modelo de salud con pertinencia cultural. Vale decir que los prestadores públicos, solamente está acotado al sector público, tiene que velar por la aplicación de un sistema de salud de integración cultural. En este sentido, que se fortalezcan las prácticas de la comunidad indígena. Tienen que tener señalización en la lengua propia de la comunidad, asistencia religiosa propia, etc. Bueno, el derecho a la información, que es uno de los derechos más relevantes, tenemos que todo el prestador tiene que otorgar información
en manera suficiente, oportuna, veraz y comprensible, visual, verbal y escrita, de diferentes materias. Si los pudiéramos agrupar estas materias, tenemos que, desde el punto de vista administrativo, todos los prestadores, ya sean institucionales e individuales, deberían prestar información acerca de las atenciones de salud, tipos de acciones que el prestador ofrece, cómo se acceden a ella, el costo de esta, como también las condiciones previsionales de salud requeridas, si van a requerir también algún documento, alguna información anexa para hacer efectivas estas condiciones previsionales. También el prestador institucional tiene que informar acerca de las condiciones y obligaciones que las personas tienen que cumplir al interior de los establecimientos asistenciales y las instancias y formas de efectuar reclamos, sugerencias, comentarios, etc. Todos los pacientes tienen derecho a saber con quién están tratando, por eso tiene que existir la identificación visible del médico tratante, del personal que está a cargo, quien realiza los diagnósticos, tratamientos, o sea que no exista duda acerca de con quién se relaciona. Es así que el sector, los prestadores institucionales tienen la obligación de exhibir esta Carta de Derechos y Deberes en lugares públicos y visibles que dan cuenta de los derechos y deberes de los pacientes. A su vez, si vemos un aspecto más bien médico, todo médico tratante o profesional de la salud tiene que informar acerca del estado de salud del paciente, sus posibles diagnósticos, la alternativa de tratamiento disponible, el riesgo que presenta y el pronóstico esperado. ¿Ya? Todo esto bajo un contexto de confidencialidad y resguardando que la información se dé en un contexto de privacidad también. Bueno, en los casos en que no se da lugar a entregar la información, son aquellos casos del paciente que tiene dificultad de comprensión, de acuerdo a su estado de salud, que en estos casos se le tiene que dar al acompañante o representante legal que está con él, y en el momento que él recupere su estado de salud que le permita recibir la información, hay que darle toda la información correspondiente. Los casos de urgencia y emergencia, cuando se encuentra en riesgo vital o grave alteración de secuelas funcionales, también se puede obviar no entregar la información, pero sí entregársela a quien está con él y cuando él esté en una mejor condición hay que transmitírsela. Respecto a la hospitalización, bueno, el médico tratante siempre tiene que emitir un informe legible que tiene que contener estas estipulaciones que básicamente apuntan a entregar toda la información que se ha hecho durante la atención en el ámbito de la salud. ¿Ya? Esta obligación también es para el prestador, que tiene que informar en el contexto de una hospitalización el costo de los aranceles, procedimientos, etc. Es importante tener en consideración que los pacientes siempre tienen la posibilidad de exigir al médico tratante que le informe acerca de su diagnóstico, el procedimiento, duración de este, etc. Y también tiene el derecho de exigir el certificado de estado de salud cuando este sea pertinente y la entrega de la licencia médica. Este es otro derecho bastante relevante que dice relación con la reserva de la información contenida en la ficha clínica. La ficha clínica es un instrumento obligatorio que registra la información integral que se le ha dado al paciente en el marco de su proceso asistencial. Es muy importante esta ficha clínica hoy en día, es considerada la información como dato sensible, por lo tanto tiene una protección legal al respecto. Su fiscalización está dada por la Superintendencia de Salud, puede ser en cualquier soporte, papel, electrónica, y el contenido también se encuentra tiene un reglamento, protocolos internos respecto a lo que debe contener, y es muy importante que en esta ficha clínica todos los doctores plasmen qué es lo que se está haciendo con el paciente, sobre todo en relación al consentimiento informado, a los rechazos a los tratamientos que éste quiera realizar, a los tratamientos que se le está haciendo, los exámenes más relevantes, a las altas voluntarias que también se permiten en esta ley, etcétera. Bueno, el reglamento también ve el tema del almacenamiento, tiene que estar durante 15 años en el prestador institucional y también los métodos de eliminación que tienen que ser confiables. El contenido de la ficha clínica es bien estricto la ley en señalar que no se puede entregar a cualquier persona, sino que son estos sujetos activos los que tienen la capacidad para poder reclamar el contenido, que sería el titular de la ficha o su representante legal o sus herederos. Después un tercero debidamente autorizado con poder notarial simple, los tribunales de justicia en un contexto de estudio de causas que esté llevando al respecto, y el Ministerio Público o el abogado defensor con autorización judicial también en un contexto de que se haya judicializado. Este derecho también de la autonomía de las personas en su atención de salud abarca 3 aspectos. El más importante que se considera que es del consentimiento informado, el estado de salud de las personas terminal que manifiestan su voluntad y los comités de ética.
Respecto al consentimiento informado, una vez que el paciente ha recibido toda la información que formaba parte del derecho que recién les señalé, que es una información completa, veraz y oportuna, el paciente tiene el derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a determinados procedimientos o tratamientos vinculados a su atención de salud. Este consentimiento informado siempre tiene que realizarse en forma libre, voluntaria, expresa e informada. La regla general es que sea verbal y en estos 3 casos que señalo abajo tienen que ser de manera escrita. ¿Ya? En ningún caso el rechazo a un tratamiento puede tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte o realización de prácticas relativas a la eutanasia o auxilio al suicidio. También la ley faculta en que no se requiere la manifestación de voluntad, o sea, este requerimiento consentimiento informado, si la falta de tratamiento supone un riesgo para la salud pública. Vale decir que si no se hace el tratamiento que él no quiere, puede haber una especie de contagio a todo el sector, etcétera, y se tiene que dejar constancia de ese hecho en la ficha clínica. ¿Ya? También son los casos de urgencia con riesgo vital o secuencia funcional y no tengo cómo dar el consentimiento por parte del representante porque no lo encuentro. Y la última hipótesis, también que se relaciona con la segunda, es porque se sobrepone el interés de la protección a la vida y por eso se omite el consentimiento informado. En el estado de salud terminal, tenemos cuando una persona que se le informa que su estado de salud es terminal, tiene el derecho a otorgar o denegar su voluntad para no seguir adelante con los tratamientos que tengan por finalidad prolongar artificialmente su vida. No obstante aquello, ellos tienen que seguir teniendo las medidas de soporte ordinario, los cuidados paliativos, la asistencia espiritual, la compañía, tratarlos dignamente, o sea, sigue siendo sujeto a todo el resto de los otros derechos. Y acá hay una figura también del alta voluntaria. Ella puede pedir el alta voluntaria que se relaciona con un tema que voy a tocar, que son los comités de ética. Siempre que estas personas quieran una alta voluntaria, el médico tratante tiene que llevar la opinión al comité de ética. Los comités de ética son estos entes que, por medio de resolución del Ministerio, se establecen todas las normas relativas a la creación, funcionamiento, mecanismo de acceso y control. Según este reglamento, se establece que estos son órganos interdisciplinarios consultivos que no son vinculantes y, en definitiva, tienen la intención o la finalidad de asesorar al médico tratante cuando existen problemas éticos profesionales y que tienen por finalidad asegurar la calidad de la atención y proteger los derechos de las personas. Estos comités de ética son obligatorios en determinados prestadores institucionales y no así en otros, pero los que no cuenten con ellos tienen que adscribirse a un comité de ética que ya se encuentre preestablecido. Los comités de ética, su llamamiento en la ley lo tiene que intervienen en determinados casos. Por ejemplo, cuando existe duda del tratante acerca de la capacidad de la autonomía personal en caso de riesgo morir o grave daño. Acá el médico tratante igualmente tiene que haber agotado todas las instancias de haber realizado todos los exámenes clínicos y pese a eso, a él no está convencido de la capacidad autónoma personal del paciente. ¿Ya? Igualmente el segundo caso es cuando la autonomía de la persona representante legal que no quiere someterse a los procedimientos lo expone a graves daños que serían evitables prudencialmente. Acá el médico tratante también tiene que haber agotado todos los medios de información acerca de todo lo que conlleva el rechazar o aceptar el procedimiento. Lo mismo ocurre con el tercer caso, que tiene que haber agotado todas las instancias de información, y el que le comentaba hace un rato, la aplicación del alta forzosa por negativo de interrupción de tratamiento prescrito. En estos casos, cuando la persona tiene el derecho a someterse a una alta voluntaria, cuando ha tenido el derecho a información y en virtud del consentimiento informado, el médico tratante tiene que someter esa alta forzosa al comité de ética, en el caso de las personas con tratamiento terminal. En casos de discapacitados psíquicos e intelectuales, cuando se tratan de tratamientos invasivos irreversibles, por ejemplo, la mujer con discapacidad que no puede manifestar su consentimiento y se le hace una esterilización contraceptiva, ella requiere el informe favorable de la Comisión de Ética. ¿Ya? Cuando se trata de menores de edad, siempre se vela por el interés superior del niño. Respecto a las características esenciales, como les comenté, tiene por finalidad velar por la protección de los derechos del usuario en un contexto de conflictos éticos profesionales asistenciales. Sus opiniones no son vinculantes, se le considera que son recomendaciones y los integrantes de las personas del comité son exentos de responsabilidad civil y penal.
Cualquier divergencia que tenga la persona en relación a la opinión del Comité de Ética es susceptible de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. Quien está a cargo de la fiscalización de los comités de ética es la Superintendencia de Salud, y también toda la información que se revela en este comité de ética tiene el carácter de reservado y protección por datos sensibles. Respecto a la protección de la autonomía de las personas que participan en una investigación científica, lo más relevante acá es que toda persona tiene que ser informado y puede elegir en la posibilidad de participar en estas investigaciones. Su voluntad también tiene que ser anticipada a la investigación, expresa, libre, informada, y lo más importante, tiene que ser escrita. Como les comentaba, las personas con discapacidad que no pueden expresarse su voluntad no pueden participar, y si es que sí lo pueden hacer, tienen que cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, también la tiene que otorgar su representante legal y la autoridad sanitaria competente, etc. Su regulación también está dada por un reglamento. También lo que les señala los derechos de las personas con discapacidad psíquica también está reglamentado en un reglamento especial, y los aspectos más relevantes son en que la reserva de la información, dado el estado de salud mental que tienen estas personas, no se le puede entregar a ellas, sino que a las personas que lo representen. Los tratamientos invasivos y reversibles, como comentaban, algunos de ellos tienen que someterse a la Comisión de Ética. La contención de conductas perturbadoras, dado a la reacción que ellos pueden tener, tienen que adoptarse, por ejemplo, medidas de aislamiento, etcétera. Se tienen que ceñir a los protocolos del prestador institucional, y se tiene que dejar constancia siempre en la ficha clínica y velar por el respeto a la dignidad de la persona. Existe la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de estas personas y comisiones regionales. También está el derecho a la participación de las personas usuarias, que consiste en que todas las personas tienen derecho a realizar sugerencias, reclamos, manifestar su opinión por escrito a los prestadores institucionales, y lo ejerce mediante la reglamentación interna que tiene cada prestador, que señala el proceso de cómo hacerla efectiva. Por último, el último derecho se refiere a los medicamentos e insumos, que señala que todos los prestadores tienen la obligación de señalar los mecanismos de pago y modalidades, dar cuenta actualizada de los gastos que está realizando el paciente, los cobros por dosis unitaria en los medicamentos, y también los precios, prestaciones de los insumos, medicamentos, procesos hospitalizatorios. Todo tiene que estar bien detallado. Por último, los deberes son cuidar las instalaciones y equipos, informarse acerca de los procedimientos de consulta y reclamo, procurar informarse acerca del funcionamiento del establecimiento, respetar el reglamento interno del establecimiento, tratar respetuosamente a los integrantes del equipo y colaborar con los miembros del equipo de salud, informando de manera veraz acerca de las necesidades de los problemas de salud. Lo que podemos ver entonces que no solamente son derechos para con los pacientes, sino también que estos tienen obligaciones con los prestadores. Por último, frente al cumplimiento de la ley, cuando estos derechos, las pacientes, los usuarios en general, se ven vulnerados, tienen un procedimiento de reclamo. Si lo podemos estructurar así, tenemos que cuando se tratan de prestadores institucionales, ya sean públicos o privados, tiene que existir todo un procedimiento interno de reclamo, que ellos están dotados de un personal especializado para llevar este tema. Se cuenta con un sistema de registro de los reclamos, registro de las respuestas, etcétera. Tienen unos plazos para responder, porque todo esto está regulado también con un reglamento. Y dentro de ese contexto, ellos podrían acoger el reclamo o rechazar el reclamo. Si se trata de un prestador institucional público y que acogió el reclamo, también va a conllevar a una responsabilidad administrativa dentro del interior del centro asistencial. Ahora, si se rechaza este reclamo, la persona también está facultada para ir a la Superintendencia de Salud, a la Intendencia de Prestadores, a, en el fondo, seguir adelante con su intención de seguir reclamando por lo que él considera justo, o porque no, efectivamente, la respuesta que se le dio no le fue satisfactoria. Acá la superintendencia adopta medidas de fiscalización, que puede también dar un plazo al ente prestador para que subsane esto, que si no lo hace, tiene que sancionarlo, y también lo hace en un lugar público visible, por ejemplo, dentro de la misma clínica, que no se cumplió porque pasó a llevar tal cosa que dijo el paciente y no lo hizo, y en un lugar público como que lo sancionan para que todas las personas se enteren de aquello. Y aparte, por ejemplo, a los prestadores privados se le pueden cursar multas, y a los públicos también sumarios. Adicional a esto, los pacientes, si no quieren llevar a cabo este proceso más administrativo, pueden irse al tema de la mediación.
La mediación se contempla en la ley 19.966 y señala que cuando va en contra de un prestador público, si tiene que ir, los mediadores son del Consejo de Defensa del Estado. Ahora, si es contra un prestador privado, se va a la Superintendencia de Salud mediante mediadores que se encuentran acreditados por esta institución. La finalidad de esto, en el fondo, es llegar a una solución prejudicial, no adversarial, con la finalidad de evitar toda la judicialización pertinente que se puede traducir ya sea en un juicio de responsabilidad civil o responsabilidad penal. Eso desde el punto de vista ilustrativo de qué consiste la ley de derechos y deberes. ¿Por el doctor? Ya. Buenas noches. Bueno, yo creo que está todo dicho, ¿no es cierto? Yo por lo menos aprendí un montón. Yo por lo tanto lo que quiero es, como decía el título de la charla, darles una mirada un poco más clínica, y eso básicamente lo vamos a hacer a través de 3 casos clínicos que son casos inventados, pero que son extraídos de situaciones reales. Como digo yo, en este sentido la realidad siempre supera la ficción. Y para que así puedan ustedes interactuar, comentar y opinar. Muy rápido, esto no lo vamos a repetir, los objetivos de la ley, como se vio ya en las charlas anteriores, cuándo se aplica, a quiénes se les aplica. Nos vamos a ir derecho a los casos porque lo demás está todo dicho ya. ¿Cuáles son los derechos? Ya. Uno de los derechos que señalaba recién Isabel Margarita es el trato digno, ¿no es cierto? Que esta ley consagra el derecho al trato digno a los pacientes, a su familia, que como decía incluye el hecho de usar un lenguaje adecuado, actitudes de cortesía, privacidad, pudor, el respeto por las horas, etcétera. Este es un caso clínico, esta es la carta teóricamente en que la persona reclama, hace llegar a través del departamento de reclamos que decía Isabel Margarita. Dice: mi nombre es XX y atendí mi parto en el hospital que usted dirige. Estaba hospitalizada y vinieron unas personas con cámaras para grabar a la paciente del lado mío. Le solicité no ser grabada y me aseguraron que no ocurriría. La semana pasada pasaron en televisión un programa médico y me encontré con la sorpresa de que aparecía en pantalla a pesar de solicitar lo contrario. Solicito entrevista con usted para ver la forma de solucionar este problema. Esto no es exactamente el caso, pero hemos tenido en nuestra institución situaciones similares en que, como ustedes saben, hoy día la medicina es parte de los medios, a veces casi es parte de la farándula, y muchas veces nosotros como profesionales nos vemos involucrados en nuestra práctica médica diaria con los medios de televisión, y situaciones de este tipo que se pueden dar hoy día están claramente resguardadas por esta ley, y esta persona que plantea la situación de esta forma, por cierto que tiene el derecho de exigir al menos una explicación. Podemos ahondar después en las opiniones que ustedes puedan tener, nos puede ilustrar Isabel Margarita acerca de cómo podría solucionarse este conflicto. El acceso a la ficha clínica, que es otra problemática muy significativa, que como decía Isabel, esto está resguardado por una ley previa. La mayoría de los derechos que constan en esta ley no son derechos nuevos, sino que son cosas que estaban incluidas en nuestra legislación y que se sistematizan. Uno de estos es la confidencialidad de la ficha clínica, que está protegida por la ley 1928, creo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se considera que es un dato sensible, que es confidencial, y que nosotros como prestadores individuales o como institución debemos reservar su contenido. Y que por lo tanto todos aquellos que no están directamente involucrados a la atención de los pacientes no debiesen tener acceso a esta documentación. Y aquí tenemos problemas súper frecuentes. Nosotros conversamos de repente con los becados en el hospital, las dificultades que tenemos en un hospital grande, un hospital docente, en que muchas veces la cantidad de gente involucrada en la atención de los pacientes hace que esto sea de mayor complejidad. Un caso clínico. Dice: señor director, soy XX, mi expareja se controla en su red médica, deseo manifestar mi molestia con la doctora SZZ, quien reveló mi información privada a la señorita II. Esto produjo muchos problemas en mi vida personal, por lo cual recurriré a la justicia para que me indemnicen.
El caso en cuestión se trata de una persona cuya pareja se controlaba en el policlínico de ETS por ser portadora del virus del SIDA, y su pareja fue a control con la doctora, que la conocía de mucho tiempo, y le dijo que estaba un poco preocupada por su novio, por su pololo, quien también portaba el virus, y que se había hecho el examen y no sabía el resultado. La doctora le dijo: mire, no se preocupe, en un gesto de amabilidad, lo podemos revisar. Accedió a la ficha médica electrónica del paciente y tuvo acceso a la información en relación al VIH, que nuevamente es una materia que está protegida por una ley especial, no es una cosa nueva. Con el devenir del tiempo, esta pareja se peleó. Esto afloró en la discusión de que la polola conocía la información confidencial de él, y, por cierto, generó un conflicto que rebotó en la institución prestadora de salud por esta vulneración de la confidencialidad de la ficha médica. Derecho a la información, que es otra de las cosas que se consagra. Como decían, el derecho a la información suficiente, oportuna, veraz, comprensible, respecto a los distintos detalles de la atención de salud, a los costos, a las condiciones previsionales, a los reclamos, etc. Esto también nos puede generar múltiples inconvenientes. Otro caso clínico. Doctor XX, soy la hija de la paciente I, que se atendió en su hospital. Solicito reunión con usted, ya que rechazo la cuenta que me fue entregada. No autorizamos la operación que le fue realizada a nuestra madre, ya que en su estado el riesgo era enorme. No estamos dispuestos a pagar los costos de la operación no autorizada. Esto se trata de una paciente mayor, de 72 años, que está hospitalizada con laringitis, con una coledocolitiasis, con un cuadro séptico, y a cuya familia se le planteó la conveniencia de realizar una extracción endoscópica del cálculo, con los riesgos que esto conlleva como procedimiento, pancreatitis, ustedes saben. Y tal como se plantea en este caso, la familia no estaba de acuerdo, pero el procedimiento se realizó. Y viene el cuestionamiento, y podemos nuevamente discutir con Isabel cuál es el planteamiento que nosotros podemos tener ante esta situación, si efectivamente la familia en este caso, que son parte de los usuarios, está en su derecho de plantear, como aquí lo plantean, el rechazar el pago porque no estaban de acuerdo con que la operación se realizara. Y así como estos podríamos tener innumerables casos, que son los que vemos, los que me toca ver a mí al menos en la Contraloría del hospital, y que de nuevo no son cosas nuevas que hayan salido al tapete con esta ley, sino que la mayoría son cosas que vienen ya están recogidas en nuestra legislación, pero que esta nueva ley de deberes y derechos, con toda la difusión además que tiene, nos ha puesto muy encima hoy día, y nos hace que esta relación médico-paciente hoy día es una relación bastante vertical, informada, y con todas las complejidades que ello significa. Ofrezco la palabra a los que quieran comentar, si quieren alguien comentar alguno de los casos que planteé. Doctor. ¿Se escucha? Yo creo que no. Está en su derecho.
por el médico tratante que está en presencia de un alumno local. Bueno, lo que yo le puedo decir, probablemente Isabel lo puede complementar. Primero, como mostraba aquí en esta diapositiva, dentro de todos los que se les aplica esta ley, más allá de que sean prestadores institucionales o individuales, están también los alumnos de pre y posgrado. Por lo tanto, todos estos tópicos que tocamos y que habló Isabel, los alumnos también están incluidos. Y por cierto, como usted dice, hoy día parte de la complejidad de los hospitales docentes, que yo creo que hoy día en Santiago y en Chile son la gran mayoría que tienen algún convenio con alguna universidad, es la posibilidad de que el paciente rechace, sobre todo en nuestra especialidad, que sabemos que es más complejo por el tema del pudor en las mujeres, que rechace la posibilidad de ser atendido por alumnos, y ciertamente es algo que está dentro, no recuerdo yo en qué artículo, pero está recogido dentro de esta ley. Existe un reglamento aparte también que regula ese tema, porque como señalaba el doctor Belmar, esta ley afecta al... ¿Se escucha? ¿Sí? Esta ley afecta en el fondo a lo que se llama también al grupo médico, equipo médico o equipo de salud, que se le llama, más que médico, equipo de salud. Y en ese sentido abarca a todas aquellas personas que estén vinculadas con la atención de salud. También abarca también, por ejemplo, al personal administrativo. El personal administrativo también tiene que tener pleno conocimiento de los derechos que le puede exigir la gente. Por ejemplo, el personal administrativo está netamente ligado al procedimiento de reclamo. El procedimiento, por ejemplo, de las prestaciones, del cobro de las prestaciones, cómo se acceden a ellas, los valores, etcétera. Lo que se señala de los alumnos, claramente se ven afectados por esta ley, tiene que cumplir con sus disposiciones. Ahí el paciente está en todo su derecho en negarse a que se le efectúen los tratamientos. En este sentido, ¿por qué tiene que velar el prestador institucional que en el fondo está acogido al convenio de aceptar a estos alumnos? Es que cumplan con los protocolos que se le exigen, vale decir que exista la supervisión del médico tratante de la institución, que no ingrese, por ejemplo, al tratamiento solo el estudiante, tiene que ingresar con este médico, con la finalidad de resguardar tanto la responsabilidad también del prestador institucional, como también velar por el respeto de los derechos del paciente, que está en todo su derecho, como redundante, a negarse a la atención por parte de este alumno. Eso respecto a este caso. Respecto a los otros casos que indicaba el... Yo quería preguntarte qué opinas del último caso, que es la paciente de la familia que no rechaza la cuenta porque no estaban de acuerdo con el tratamiento efectuado. Ya. Acá también tenemos, a grandes luces se puede ver también como el contraste con dos derechos. Por un lado, tenemos que el derecho, cuando existe un consentimiento informado, cuando ya se realizaron toda la información veraz, oportuna del contenido, en qué significaba el tratamiento que se le iba a hacer, la intervención, la persona estaría en condiciones de aceptar o de negar, en el fondo, esta intervención. Si estamos frente a un consentimiento informado que cumplió con todas las características que tenía que tener, la persona se puede negar a realizar el tratamiento, salvo, como les indiqué, determinados casos que tiene que tener la recomendación del Comité de Ética. Es importante señalar que el Comité de Ética son recomendaciones, no obstante aquello, en el fondo, eso como que resguarda un poco, podemos decir entre comillas, la responsabilidad del doctor, pero la persona igualmente dentro de un contexto puede negarse a realizar en el fondo el tratamiento. ¿Por qué digo que está disputa otro derecho? Porque en el fondo los familiares acá dicen, perfecto, nosotros nos negamos, pero el tema acá que quien se debería haber negado en su oportunidad era la madre. La madre fue la que se le realizó todo el consentimiento, ella debería dar el consentimiento informado porque ella estaba en el estado óptimo para darlo. En los casos que, como indiqué, por ejemplo, hubiese sido un riesgo vital que ella no estuviese en condiciones de haber dado el consentimiento, ahí podríamos decir que efectivamente lo podría haber dado su representante legal. En este caso puntual, la madre estaba en pleno conocimiento, tenía su consentimiento informado y ella era en el fondo la que podía decir sí o no, y no los parientes. Y por último, no podrían ellos decir que no estaban dispuestos a pagar los costos de la operación, dado que toda esta información, si el prestador cumplió con lo que exige la ley de tener a disposición de la gente los costos que significa, ellos no se pueden excusar en el fondo de no pagar la atención. Sí. En el fondo lo que yo pretendía ilustrar con este caso era precisamente esa complejidad. Muchas veces en pacientes que son mayores, que son dependientes, a veces en lo de la vida diaria, pero también en lo económico de los hijos,
muchas veces se da esta disyuntiva en que hay conflicto entre lo que quiere el paciente como tal, que si es un adulto competente y en condiciones de consentir, como tú lo mostraste, el cuento en ese sentido está zanjado, pero la temática y la complejidad viene después con el tema económico, que muchas veces nosotros vemos que es lo que hace saltar y muchas veces escalar estos conflictos a instancias judiciales. Muchas veces las lucas son lo que hace estallar los conflictos. Yo quería preguntar respecto al primer caso, pero plantearlo un poco al revés, en el sentido de la grabación de la paciente que se sintió invadida. ¿Qué ocurre hoy día en la consulta o en la visita con los smartphones y con todos estos sistemas que los pacientes graban sin que esté el conocimiento o la autorización del médico o de la institución respecto de lo que se está comentando y respecto de lo que se está diciendo? ¿Qué resguardo hay ahí o dónde está explicitado eso en la ley de los deberes de las pacientes respecto de la institución? Lo quería preguntar porque es un tema que cada vez es más candente. Yo te voy a dar después un poco el enfrentamiento práctico que le dimos a esto nosotros, o le estamos dando. Bueno, esta ley es como lo dice el señor Alá, su nombre, son derechos más bien apuntados a los pacientes. La ley 20.500, esta ley de los derechos y deberes de los pacientes no está en relación a los derechos de los doctores. Por lo tanto, cómo está tratado en esta ley no está tratado desde la otra perspectiva. Ahora bien, sí, como se puede llegar a defender, también está el tema de, dentro de los deberes de los pacientes, está el de respetar toda la reglamentación interna del lugar donde ellos van a acceder a la atención de salud. Por ese lado también existe un poco la defensa que se puede argumentar para el doctor, de que en el fondo se vulneró los protocolos que existen en el ente que presta los servicios, la reglamentación en cuanto a que no se podía grabar porque está todo señalizado. Entonces, en ese sentido, está como el resguardo para el punto de vista médico, pero esta ley no regula nada a favor del doctor o el prestador, está solamente el punto de vista del paciente. Esto no solamente ocurre, bueno, desde el punto de vista médico, en cualquier parte ocurre, tanto uno como abogado, como ingeniero, todo, que le graban las conversaciones y todo, y eso más bien la forma de reclamar no es necesariamente mediante los procesos ligados que estamos viendo ahora, sino que son otro tipo de acciones judiciales distintas y, por ejemplo, qué es lo que se hace con esa grabación, si se vulneró, por ejemplo, no sé, pues la honra de la persona, ahí existen otras instancias o acciones judiciales distintas para perseguir en el fondo la responsabilidad con el mal uso que se puede haber realizado con esa grabación. Pero en el contexto de esta ley, resguardo está más bien para el paciente y para el médico podría ser en relación a que no se cumplió con el deber del paciente. Sí. Mira, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero el enfoque clínico nuestro fue el mismo. Ciertamente el tema de las imágenes nos genera y nos va a seguir generando mucho conflicto porque trabajamos en la obstetricia, que es un tema social y que va a ser muy difícil que de un día para otro en que permitimos que las cámaras entraran hasta el living de nuestro lugar de trabajo, sacarlas de golpe y porrazo. Pero nosotros, como mencionaba Isabel, también abordamos el tema a través del reglamento. De los poquitos deberes que tienen los pacientes aquí es respetar el reglamento. Y uno tiene como institución además el deber de tener el reglamento disponible. Nosotros como institución, dentro de los deberes a través del reglamento, es que está prohibido grabar en nuestras instalaciones. Ahora, para efectos prácticos, eso no se materializa en que nosotros nos andemos agarrando coscacho con los pacientes y quitándole las cámaras, porque no es la idea. Pero eso sí nos da un resguardo para que si eventualmente a raíz de ese tema se nos genera un conflicto legal, tenemos algún respaldo al menos. Un pequeño comentario. Sin lugar a duda, y yo lo quise poner así en la primera presentación, esta es una ley desbalanceada, claramente fijada en el usuario y no fijada en el prestador. Pero es un poco lo que ha ocurrido en nuestra sociedad en el último tiempo. Están todas las leyes dedicadas un poco a esa misma manera. Desde el CERNAC financiero hacia abajo, todas están fijadas en el usuario, porque eso está indudablemente, es feo decirlo, pero eso vende. Y esto es políticamente correcto. Y por lo tanto tenemos que
que tener estas leyes. Pero el problema es que es la ley que tenemos y por lo tanto tenemos que aprender a jugar en este terreno. No sacamos nada con estar escondiéndonos. A ver, yo creo que tiene algunas cosas buenas y que nos ha obligado a ser más cuidadosos en todo nuestro accionar. Y yo creo que esa es la única defensa que tenemos, la forma en que nosotros debemos actuar y la forma en que nosotros debemos hacer nuestra docencia y forma en que tienen que aprender los alumnos de pregrado y los médicos en programa de formación y aprender que este es el reglamento que hay y que tenemos que actuar de acuerdo a ello. Y por lo tanto, cada vez que entra un paciente tenemos que presentarnos, cada vez que entra un paciente preguntarle cómo se llama, y cada vez que entra un paciente interactuar con ellos y tener paciencia para hablar con la familia, porque es el tema con que tenemos que actuar, si eso no cabe ninguna duda. Ahora, uno ve que en la inmensa mayoría de los casos, toda esta situación no es perjudicial, sino que como que ha hecho que las cosas anden a un buen ritmo. Nos demoramos más, tenemos más documentos que llenar, tenemos más cosas, pero habernos quitado el paternalismo de encima yo creo que también es bueno. Es decir, esto de que nosotros tengamos que entregar información y que finalmente podamos participar hacia que el paciente tome decisión en su conducta, yo creo que es muy positivo para lo que es la medicina del día de hoy. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que rescatar de esto. Saquémonos el paternalismo de encima, entreguemos la información veraz y oportuna y entreguémosle las responsabilidades también a quien le corresponda. No las asumamos todas nosotros. Y yo creo que eso es algo que es beneficioso para el accionar médico. Doctor. Se la llevo yo mismo. Gracias. Me interesa saber, y especialmente me parece en relación al segundo caso, y es respecto a la confidencialidad del acto médico. ¿No es cierto? ¿Hasta qué punto este acto es confidencial con la pareja legalmente constituida? Porque de repente se habla de pareja, pero caso concreto, ¿no es cierto?, sobre todo en el ambiente que trabajamos en el problema ginecológico, llama el marido a una paciente, o esa persona, el marido, quiero saber qué le encontró mi señora. Es decir, hay confidencialidad y uno está en el ámbito de no dar ninguna respuesta sin la autorización de la señora, o tendría que dar una respuesta. Y en la misma confidencialidad, me interesa si la ley establece algún criterio de edad cuando es la madre con una hija menor de edad, ¿no? Hasta qué punto, sabemos que la mayoría de edad es los 18 años, pero caso específico, ¿no es cierto?, anticonceptivo, que la madre dice, doctor, exijo y quiero saber qué le encontró a mi hija o qué le recetó a mi hija en estas circunstancias. La parte legal, yo creo. ¿Ah? ¿Perdón? No le escuché, perdón. Es que también una de las deficiencias que tiene esta ley es que no se trató muchos temas relativos, por ejemplo, a lo que es el menor maduro, a lo que es el menor que en el fondo está entre la edad que está entre los 14 y los 18 años. Esta ley fue una de las principales críticas también que se le hizo a esta ley, de que no tocaba estos temas relevantes. Pero también hay que tener en consideración acá que mientras el menor no cumpla los 18 años, su representante legal son sus padres. Entonces, en este sentido, quien en el fondo representa a este menor adulto son sus padres y la información se les tiene que otorgar a ellos. En este contexto, como le digo, que es una gran deficiencia que tiene esta ley, siempre el médico tiene que resguardar toda la información que otorga, de informárselo al representante legal, que es los padres, en las fichas clínicas. Siempre tiene que reflejar esta situación de que en el fondo se trata de un menor de edad, que se trata de un menor adulto, que en el fondo está representado legalmente por sus padres, porque en el fondo el día de mañana el resguardo que ellos tienen siempre es el contenido de la ficha clínica. Pero como le insisto, esta es una de las deficiencias que tiene esta ley, de que no fue tratado tanto del punto de vista de la información como en la toma de decisiones. ¿Qué pasa con el menor adulto que está en el rango entre los 14 y los 18 años? En la práctica, no sé, el doctor Belmar puede explicarle la práctica cómo lo llevan ustedes con esto, de que muchas veces van estos menores adultos sin la presencia de sus padres, ¿cómo lo han manejado ustedes también? Sí, a ver, dos escenarios. Uno, la situación que usted plantea del marido que pregunta por su señora, que es adulto mayor de edad. En ese caso, yo creo que, como decía el doctor Nasal, uno va aprendiendo un poco a porrazo, y si bien la buena fe se presume y la mayor parte de los maridos que vengan a preguntar por la señora, hay solamente un genuino interés de saber por el bien de ella, hoy por hoy de repente uno se puede meter en problemas si
si empieza a revelar información que por muy casado legalmente, con libreta y todo lo que sea, si es un mayor de edad, su marido no es representante legal en lo absoluto de esa persona. Así que todos nosotros convivimos todos los días más que con pacientes, con pareja, y este tema hay que ser cauto y probablemente nos vamos a pegar algunos costalazos, porque uno no puede, como decíamos en relación al tema de las imágenes, no puede a partir de esto decir, sabe que usted entre sola, que su marido se queda afuera y usted le verá si le cuenta. Digamos. No podemos, pero vamos a tener que aprender a convivir. Respecto a los menores adultos, el tema de la anticoncepción en particular está regulado por otra ley que entró en vigencia ahora el 28 de mayo, y que detalla muy bien qué hacer cuando es un menor de 14 años, cuando es entre 14 y 18 años, en relación a todo lo que es anticoncepción. Para lo que son otro tipo de consulta, ciertamente el representante legal son los padres. Y la madre perfectamente podría requerir información respecto al diagnóstico. ¿Otras preguntas? En relación a la entrega de información, ¿qué dificultades visualizan ustedes en la entrega de información por vía telefónica o la respuesta a pacientes por vía mail o eventualmente la filtración de información, pues todo esto en relación a información a través de medios digitales como Facebook, en que de repente los amigos o los contactos hacen comentarios sobre un caso en particular en medicina? Eso. A ver, yo creo que hay varias preguntas, hay varias en una. El tema de las redes sociales yo creo que está súper claro, y ejemplo de lo que tú dices hemos tenido de colegas que después del turno comentan en Facebook cómo estuvo el turno. Y eso claramente vulnera la confidencialidad si nosotros de alguna forma despejamos, no necesariamente diciendo el nombre de la persona involucrada, sino que de repente con alguna información es relativamente sencillo saber de quién se trataba. Eso claramente está despejado. Respecto a los correos, tú me puedes corregir, pero hasta donde yo entiendo, es un método confidencial y fidedigno de comunicarse con alguien. Y de hecho, cuando hay problemas, de repente tú escuchás que pidieron los correos, incautaron el computador, etcétera. Y la otra parte no me acuerdo qué fue lo que dijiste. Puede generar conflictos. Por ejemplo, nos pasó una paciente XX que el teléfono de contacto era el del marido. ¿Ya? Y como no contestaba por teléfono, la persona II dejó en el mensaje telefónico, Un buzón. en el buzón de voz, para ser exacto, el resultado del examen que estaba alterado y que informaba sobre el virus papiloma. Eso. Es un buen ejemplo de cómo se va complicando la vida. Ahora, no sé, yo ahí no desconozco, yo no sé si existe una ley o algún reglamento que nos obligue a informar los PAP. Yo creo que eso nace más bien de los usos y costumbres, la gente hoy día da por hecho que el doctor me va a llamar si el PAP está malo. Yo no creo que haya un reglamento. No. Es que también eso se complementa también no solo con lo que estipula la ley, sino que también con los protocolos internos también del prestador de servicios, porque también puede ser, como les indicaba, al derecho de protección, el derecho de acceso a la salud, de la seguridad de la atención, que fue el primer derecho, había que cumplir ciertos protocolos y normativas vigentes, ¿verdad? Entonces, existen materias que son obligatorias, por ejemplo, que se tiene que cumplir en la existencia de estos protocolos. Por ejemplo, en los que existen la información sobre sucesos adversos, por ejemplo, que pone en riesgo al paciente. Entonces, me imagino que también se puede encuadrar esto del tema de, por ejemplo, el resultado de este examen que conlleva un riesgo asociado en el fondo al tratamiento o algo, disculpen si los términos ginecológicos no los manejo. Claramente ahí está más que el cumplimiento de la ley específica, también está el cumplimiento de los protocolos que se establecen, que son en el fondo consecuencia de lo que estipula esta ley. En ese sentido también hay que tener resguardo
que si nosotros quisiéramos tomar todos los mecanismos de resguardo para evitar cualquier conflicto, aunque suene súper mal, nos volvemos locos porque no podríamos ni atender el teléfono, decir una palabra específica, el correo, casi que ni le mando un correo. Entonces, como decía el doctor Belmar, hay que ser en el fondo cuidadoso, pero no por eso nos vamos a volver locos tratando de evitar eventualidades. Hay que ser responsable, hay que estar informado, pero tampoco hay que tratar de, en el fondo, de estar en una situación de que si bien ahora ya el concepto de paternalismo hay que dejarlo de lado, en una situación como tan de resguardo de que yo te puedo responder solamente esto. ¿Te fijas? Porque en el fondo lo que hay que hacer es crear la confianza para que también se respete los derechos que también tienen los doctores y los prestadores de salud. Ahora, un ejemplo equivalente, entre comillas, es en los exámenes de VIH, en que ahí sí existe claramente normativa que obliga a seguir un canal de... Hay un consentimiento informado previo a eso. Sí. Ahora, el tema con esto, lo que tú dices es cierto, o sea, depende de los protocolos. Ahora, yo no sé si es norma en todos los servicios, en todos los hospitales, de que el manejo del Papa Nicolau esté protocolizado de esa forma. Porque también es cierto, los protocolos son súper útiles, pero también es complejo que nos empecemos a llenar de protocolos, porque después se nos exige que nosotros cumplamos lo que decimos que vamos a hacer. Y si nosotros decimos que vamos a hacer muchas cosas... Se va codificando la Alexa en el fondo. Exactamente, exactamente. También el desarrollo del profesional. Nosotros mismos establecemos que esa es la forma en que se tiene que hacer las cosas y después el juez y el perito así sabe que usted no hizo las cosas como dicen que hay que hacerlas. Y desde un punto de vista de la información, yo creo que es indudable que el accionar médico sigue teniendo mucho valor, porque el que está al frente a ti todavía sigue escuchando la forma en la cual tú entregas la información. Y indudablemente muchas veces es muy difícil ser tan neutral, porque uno tiene una opinión. Es decir, de alguna manera cuando tú estás dando una opinión sobre el tema, estás entregando la información, hay un lenguaje no práctico, pero hay un lenguaje que te está indicando qué es lo que tú estás un poco conduciendo. Y yo creo que es una responsabilidad que tampoco debemos eludir por completo, porque uno maneja más información que el que la va a recibir y requiere información y un poco de orientación en algún minuto. Una última cosa en relación a lo anterior. Dentro de las pautas de acreditación de los prestadores, se establece que las instituciones tienen que tener lo que se denominan valores de alerta para algunos exámenes, que la institución determine. O sea, ahí mismo nosotros nos ponemos la vara que tenemos que medir. Y por ejemplo, existen, no sé, las instituciones de que si el potasio está sobre 6, se tiene que avisar, o la glucosa sobre tanto, etcétera. No sé, yo lo desconozco, yo hasta donde sé no tenemos establecido, y eso es más bien una cosa de uso y costumbre, que quedó instaurado en el conocimiento popular de que el PAP me van a avisar si está malo. Un comentario en lo que se ha hablado, ¿no es cierto?, de los protocolos. Sobre todo me refiero, hay protocolos de actitud, ¿no?, de las instituciones, pero sobre todo en el aspecto de la práctica clínica diaria. Yo siento que no deberían de existir ni normas, solamente guías con carácter de recomendación. La medicina clínica, yo creo que todos vivimos, se basa esencialmente en criterio, lógica y experiencia. Y eso tiene un rol fundamental. Y eso te va variando y te va dando muchas pautas. Eso que decías que encuentro muy válido, que a veces uno creemos guías, creemos normas, se va autoamarrando y la medicina estamos acostumbrados a la ley del péndulo. Lo que es una verdad hoy día, mañana no es verdad y se usa el manejo, la pauta esencialmente opuesta. O sea, yo creo que es importante que las instituciones tengan en la parte clínica guías con un carácter de recomendación. Eso es lo que yo siento de lo que es la medicina clínica diaria. Está contraponiendo tanto también por el sistema garantista que el sistema de salud. Por eso en el fondo se complementa dentro de la reforma que hacemos con esta ley. Siempre se está apuntando mucho a la ley sistema garantista y una de las formas de velar por este sistema es en el fondo los protocolos, las normativas que se tienen que cumplir de forma obligatoria, que en el fondo que es lo que usted dice que no debería existir. Pero eso apunta más bien a crear la conciencia
yo estoy de acuerdo contigo. El tema es que hoy día, por lo menos, esta ley está inserta en todo lo que es la reforma de salud, la ley de la UGGs, eh, la ley de Corta ISAPRE, etcétera, etcétera. Y eso, como decían, parte de los pilares de la reforma es garantías de calidad, de oportunidad, de financiamiento, etcétera. Lamentablemente en la parte de calidad, y va amarrado a todo lo que son las patologías G, protocolo. Sí, una pregunta específica. Hoy en día, con los derechos del paciente, ¿cómo enfrentamos la situación de pacientes que tienen prestadores preferentes o inclusive únicos de acuerdo a su plan de salud? Y que eventualmente, por ejemplo, del punto de vista obstétrico, quiere una cesárea a petición del paciente. ¿Ya? ¿Cómo se lidia con esos derechos del paciente si desde el punto de vista obstétrico esa indicación es discutible? A ver, es un tema re largo para agotarlo en un ratito corto. Pero yo creo que hay dos temas que son diferentes. Uno, lo que son los convenios preferentes o cerrados, no te obligan a ti como prestador a respetar determinada decisión autónoma de la paciente, aunque sea consentida y informada. Que tenga un convenio preferente no significa que tenga un convenio exclusivo. Y de hecho no hay ningún convenio en que la paciente esté obligada del todo a atenderse en una determinada institución. Cuento aparte, decisión muy diferente es el tema de lo que son las cesáreas a solicitud, que son pacientes sanas, sin patología, sin indicación, que ahí entran a tallar el principio de no maleficencia, beneficencia, el respeto a la autonomía, el principio de justicia desde el punto de vista poblacional, etcétera. Y ese tema es largo, lo hemos conversado y yo en lo personal creo que es una postura válida hoy por hoy en el cual el problema en nuestro país de las tasas de cesárea no es por las cesáreas que piden las pacientes, sino que tienen otras raíces, y además que hoy en día en las situaciones de morbilidad yo creo que no es algo en que uno le pueda decir un no rotundo a una paciente. Si es que, como lo hemos conversado, si es que los argumentos son los apropiados, digamos. No que la señora dice, sabe que yo quiero que me opere porque me tengo miedo al dolor del parto. No. Pero es largo de discutirlo. No una cosa así de agotarlo en un par de minutos. También hay un pequeño que se puede comentar respecto a lo que señalaban ustedes. Hay una parte que está a propósito de las solicitudes que se van al comité de ética, que el profesional, el médico tratante, cuando no está, a ver, para que me entiendan, cuando no está como en mucha sintonía con el paciente, o sea, pese que le ha informado los riesgos, le ha informado todo y sigue que no quiere seguir adelante, no quiere seguir adelante, el médico tratante se le da la posibilidad de él no seguir como médico tratante el paciente, la ley lo permite, pero en este sentido no es llegar y decir no voy a ser más tu médico tratante, tiene que tomar todos los resguardos de que otro profesional del área específica que se está tratando tome la responsabilidad. O sea, no es que yo tomo el paciente y me tocó el paciente, tengo que seguir hasta el final, pesa todo el ejercicio. Bueno, igual hay un tema de profesionalismo de por medio, pero se da la posibilidad de que se derive a otro médico tratante que asuma en el fondo la responsabilidad de llevar a cabo la gestión con el paciente. La ley lo permite, no es enfática en el fondo de ponerle esa limitación. A ver, la investigación clínica tiene que ver en algunos aspectos de esta ley y también tiene una ley específica acerca de la investigación biomédica. Yo creo que la investigación clínica ha sufrido cambios si uno compara con 10 o 15 años atrás, sin duda. Y probablemente es uno de los ámbitos en los cuales probablemente los pacientes estaban un poco desprotegidos y yo creo que esta ley viene a regular con más cautela las garantías y los derechos de los pacientes. O sea, me tocó participar en estudios hace ya hartos años y si uno compara eso con los requerimientos hoy día de los comités de ética, que esos son los comités de ética de investigación, no los de ética clínica, yo creo que son cortapisas que son súper apropiados que así sean.
yo creo que no es que vaya a cambiar, ya ha cambiado la investigación biomédica con esta ley y con leyes anteriores. Bueno, hemos tenido una excelente reunión, le damos las gracias a todos por su asistencia y especialmente a nuestros expositores. Muchas gracias. A usted.